visto de carbono, habíamos visto su estructura atómica, habíamos visto cuántos neutrones, cuántos protones y cuántos electrones tiene, habíamos visto cómo se distribuyen esos electrones, ¿sí?, en esos orbitales, esas regiones donde la probabilidad de encontrar al electrón era muy alta. Habíamos visto que tiene 3 orbitales, 2 orbitales S y un orbital P. Y habíamos visto uniones químicas, ¿sí? Una unión química estaba basada en ¿qué? ¿Quién se acuerda? ¿En qué estaba basada o qué era físicamente una unión química? ¿Y cuál era el objetivo? Nadie va a responder. Perfecto, una unión química, como dice Milena, es el solapamiento de orbitales. Se solapan los orbitales y ahí, ¿qué pasa en el solapamiento de orbitales? Obviamente el objetivo, se comparten, se aparean los electrones. Una vez que se aparean los electrones, ¿sí?, se cumple ¿con qué regla? La del octeto, y ahí puedo formar moléculas. Bien, hasta ahí estábamos. Entonces, bueno, acá tienen un modelo, ¿sí? Eso después lo ven ustedes. Mira, Richard, te digo Richard o Alberto. Richard, Alberto. Hola. Richard, te digo Richard. Ahí ya me han preguntado por el tema de la grabación de las clases. En realidad, las clases no se pueden grabar. Ustedes, si quieren, las pueden grabar ustedes. No las puedo subir y no las puedo compartir porque las clases, o sea, para compartir material pedagógico, didáctico, tiene que estar avalado por la cátedra. ¿Sí? Todo lo que se sube al campus, nosotros lo armamos, lo mandamos, lo ven los profesores, dan el ok, se sube, se viraliza y se difunde. Las clases, como en realidad yo no tengo acá un jefe de cátedra que me está mirando y yo puedo decir cualquier cosa, si quiero, no están autorizadas a viralizarse. Por eso yo no lo puedo hacer. ¿Se entiende el por qué? No puedo subirla. Ustedes igual la pueden grabar, ¿o no? Es una cuestión tipo de copyright, porque si yo digo alguna estupidez, no se puede viralizar como un material didáctico. Son cuestiones burocráticas universitarias, pero bueno, las tengo que cumplir, sepan disculpar. Bueno, este modelo lo miran ustedes en su casa, ¿sí? Tranquilos. Vamos a ir bajando por acá. Y vamos acá, ¿sí? En el punto 2 dice, indique qué tipo de hibridación poseen los átomos de carbono marcados con un asterisco en cada uno de los siguientes compuestos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos electrones en el último orbital tiene un átomo de carbono? O en la capa más externa, como les gusta decir a ustedes. 2. ¿Y le sirve eso para unirse? No. ¿Cuántos necesita tener para cumplir con la regla del octeto? Necesita tener 4 para aparearse con otros 4 de otras moléculas, de 1, 2, 3 o 4 moléculas, y así poder hacer las uniones químicas y formar una molécula. ¿Qué estrategia usa o cómo es la secuencia de estrategia? Ahora, hoy voy a explicar geometría molecular, no te preocupes, Milena. Promoción e hibridación, exactamente. ¿Se acuerdan que primero gana energía, promueve un electrón del orbital 2s2 al 2p? Ahí ya tiene 3 en la última capa y el cuarto electrón lo logra hibridando, ¿sí? ¿Cuáles eran las 3 opciones de hibridación? sp, sp2 y sp3. Según el orbital s, se mezcle con una sola orientación del p, con 2 orientaciones del p o con 3 orientaciones del p. Perfecto. ¿Y cómo hacía yo para predecir en un carbono, ¿sí? Cuando me preguntan a qué hibridó este carbono, qué preguntas hacían ustedes para saber a qué había hibridado? Se fijaban a cuántos elementos se unen y después qué hibridación buscaban.
¿A cuántos elementos se une? Perfecto. Y después, para encontrar la hibridación, ¿cuál era la pregunta? Si se une a 3 elementos, yo tengo que buscar una hibridación que ¿qué? Que me dé ¿qué? Claro, pero ¿qué? Ahí me están respondiendo cómo, a qué estaría hibridado, pero ¿qué hibridación tenían que buscar? ¿Por qué dicen SP2? Porque esa hibridación me ofrece ¿qué? Si se une a 3 elementos, yo tengo... No. Si se une a 3 elementos, yo necesito o va a hibridar aquella hibridación que proporcione o que tenga 3 electrones sobre orbitales híbridos. ¿Se acuerdan de eso? SP2 me da 3 electrones sobre orbitales híbridos y 1 sobre un orbital P puro. ¿Recuerdan eso? Que era la segunda parte de la pregunta. Bien. Si se une a 2 elementos, yo necesito una hibridación que tenga 2 electrones sobre orbitales híbridos. ¿Quién es esa? ¿Qué hibridación es? SP. Y si se une a 4 cosas, yo necesito una hibridación que tenga 4 electrones sobre orbitales híbridos. ¿Quién es esa? SP3. Perfecto. Acuérdense de esta secuencia de preguntas para responder. Ahora bien, vamos acá con el compuesto A. ¿Sí? Acá me está preguntando la hibridación de los carbonos marcados. ¿A cuántos elementos está unido este carbono? A 4. Todos lo ven, 3 hidrógenos y a este carbono. O sea que necesito una hibridación que tenga 4 electrones sobre orbitales híbridos. ¿A qué híbrido este carbono? sp3. Este carbono, ¿a cuántos elementos está unido? Perfecto, a 3. Ojo fiamma, 3, fíjate. Un carbono, un oxígeno acá y un oxígeno. Fíjense bien, igual lo vamos a ir viendo, cuando tengan doble enlace, no importa, ¿sí? Si está doblemente unido o triplemente unido, lo importante es que está unido a un solo elemento, ¿sí? No, no se cuentan. Eso es lo que estoy aclarando. Cuenta como uno. ¿Sí, Matías? Dime. Pongo el micrófono, lo es más fácil, profe, un segundo. Sí. El primer carbono, Sí. ¿está solamente enlazado a los 3 átomos de hidrógeno solamente? No, está los 3 de hidrógeno y el carbono este que está acá. Acordate que siempre se tienen que unir, tienen que tener 4 uniones los carbonos. ¿Por qué no lo ves a esto, a lo del carbono? No sé, sentí como que esa molécula estaba unida al carbono. No, 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 no. Esta es una forma, ahora después vamos a ver cuando veamos hidrocarburos, tipos de fórmulas. Pero esto Sí, es lo nunca vi. que vos pongas carbono y hagas 3 uniones abiertas, como hice yo, los 3 hidrógenos, ¿sí? Este H3 podría estar del otro lado también. No es un sustituyente, no es un metilo esto, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, eso no es un compuesto que no sabría nombrar, pero de carbono y 3 hidrógenos. No. Esto en realidad lo vamos a ver más adelante, cómo se llama todo este compuesto. Pero esta es una cadena carbonada. Un carbono unido a otro carbono y a 3 hidrógenos. Ah, ok. ¿Sí? Igual no te desesperes que cuando vayamos viendo tipo de fórmula vas a empezar a entender un poco cómo están representadas. Bueno, gracias. De nada. Claro, acá están lo que esto se llama condensados. En vez de poner las 3 uniones a 3 hidrógenos, se condensa y se pone hidrógeno 3, pero quiere decir que está unido a 3 hidrógenos. ¿Sí? Bien. Este carbono está unido a este carbono, no a los hidrógenos, a este carbono, a este oxígeno, no está unido a este hidrógeno, este es un grupo, pero está unido al oxígeno y acá está unido a otro oxígeno, o sea, a 3 cosas. ¿Sí? Por lo tanto, va a hibridar a algo que le dé 3 electrones sobre orbitales híbridos. O sea que, ¿a qué híbrido? A sp2. Perfecto. Vamos por el B. Este carbono, ¿a cuántas cosas está unido? Fíjense. Para la izquierda está unido a un carbono. ¿Sí?
No importa, está doblemente unido a un carbono, pero a ustedes ahora esto no les importa. Después está unido a este hidrógeno y después está unido a este carbono. O sea que está unido a 3 cosas. ¿Lo ven todos? Porque a veces marea la fórmula. Bien. Entonces, si está unido a 3 elementos, necesitará una hibridación que le otorgue 3 electrones suborbitales híbridos. sp2. Perfecto. Este carbono, ¿a cuántos elementos está unido? 4. A este carbono, a 2 hidrógenos y a este oxígeno. Por lo tanto, ¿a qué híbrido? sp3. Vamos con la C. Este carbono está unido a ¿cuántos elementos? Perdonen que esto es repetitivo. Bien. A 3 hidrógenos y a un carbono. ¿Lo ves, Mati, ahí? ¿Que a vos te generaba duda esto? ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? Mira, para. Esperen un segundo, ¿eh? Denme un segundo. Esperen que voy a dejar de presentar. ¿Me ven ahí? ¿Ven la pizarreta? Bien. Fíjense. Después más adelante vamos a ver diferentes formas. Ahora cuando empecemos a ver hidrocarburos les voy a explicar las diferentes formas de formular. ¿Sí? Esto se puede formular así. ¿Sí? Acuérdense que los carbonos siempre tienen que estar unidos, tienen que tener 4 uniones. ¿Sí? Entonces, esto puede formularse así, puede formularse así, ¿sí? O puede formularse así. ¿Se entiende? ¿Se ve, Matías? Y es más, les voy a explicar ahora tipos de fórmula, así no se pierden. Miren, hay diferentes tipos de formular elementos orgánicos. ¿Sí, Matías? Y en ese caso, hacia la derecha abajo, ¿cómo sé si está unido al hidrógeno o al oxígeno? A la derecha, abajo, cuando aprendas el grupo funcional. Cuando yo te explique que esto es un grupo funcional ácido carboxílico, ahí vas a aprender que el carbono está directamente unido al oxígeno y el oxígeno está unido al hidrógeno. Ok. Pero ahora no te preocupes, lo vas a ir construyendo. Con respecto a las fórmulas en orgánica, ¿sí? Las podemos clasificar. Las fórmulas en orgánica tenemos lo que se denomina fórmula empírica. ¿Qué es una fórmula empírica? Una fórmula empírica es la que me indica a mí por qué elementos está formado un compuesto. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Sí? Vamos con el ejemplo este que vimos recién, ¿no? A mí la fórmula empírica me permite formular el compuesto. Si yo les doy la fórmula empírica, ¿ustedes saben qué es esto? No. La fórmula empírica solamente me dice qué elementos forman el compuesto, pero no me dice ni cuántos ni cómo están unidos. ¿Sí? Después viene lo que se denomina la fórmula molecular. ¿Sí? La fórmula molecular me dice por qué elementos está unido, por qué elemento está formado, perdón, ¿sí? Y cuántos de cada elemento posee el compuesto. Este compuesto, ¿cuántos carbonos tiene? 2. Entonces va a ser carbono 2.
¿Cuántos hidrógenos? 4. ¿Cuántos oxígenos? 2. ¿Alguien tiene prendido el...? Chequeen los micrófonos, que así no acopla. 2. Entonces la fórmula molecular me dice que es un compuesto formado por 2 oxígenos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos, ¿sí? 4 carbonos, perdón, 2 carbonos. Ahora bien, la fórmula molecular me permite formular un compuesto o saber cuál es el compuesto. En realidad sí, pero lo que me da, van a ver que hay muchos compuestos que comparten fórmula molecular, ¿sí? Que yo con 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos puedo hacer varios compuestos, pero no sé cuál me está pidiendo. Yo podría formular todos los posibles, ¿sí? A diferencia de la empírica, en donde no puedo formular nada, porque podría formular toda la materia de química orgánica con esta fórmula empírica. ¿Estamos hasta ahí? Claro, Victoria, es lo que después vamos a ver como isómeros, ¿sí? Cuando veamos el tema isómeros. Los isómeros son un conjunto de compuestos que comparten fórmula molecular, ¿sí? Son todos aquellos compuestos que yo con una misma fórmula molecular puedo formular. ¿Está claro? Claro, pero ese dato de ramificación no me lo da. ¿De qué no te das cuenta, Matías? Ah, ok. Estamos bien. Después viene lo que se denomina fórmula desarrollada, ¿sí? Y en algunos libros también la llaman fórmula de esqueleto, ¿sí? Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante, Fiamma. Con la fórmula molecular vos podés formular, Matías, muchos compuestos, cada uno con el nombre que le corresponde. ¿Sí? Pero la fórmula molecular te permite formular conjunto de compuestos. En la fórmula desarrollada, que es a veces cuando yo les pida en un examen que me indiquen la clasificación de todos los enlaces, van a tener que usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque es una fórmula que desarrolla todos los enlaces, me muestra todos los enlaces que tiene el compuesto. Entonces, con el que veníamos trabajando, tienen que hacer todos los enlaces con cada hidrógeno, con el carbono, ¿sí? Tienen que mostrar todos los enlaces. Eso es una fórmula desarrollada, es aquella que me muestra todos los enlaces. Después existe la fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada no muestra los enlaces entre carbonos y de carbonos con halógenos u oxígenos, pero no muestra los enlaces con los hidrógenos, que es la fórmula que veíamos recién en el ejercicio. O sea, a los hidrógenos los condensa y me pone que este carbono está unido a 3 hidrógenos, pero no me muestra los enlaces con los hidrógenos. ¿Se entiende? Estos hidrógenos yo los puedo poner de este lado o de este lado, es indistinto. ¿Eso lo ven? ¿Sí? Perfecto. Esta sería la semidesarrollada. Supónganse que ustedes tienen este compuesto. No importa cómo se llama. ¿Qué fórmula usé acá? La desarrollada, ¿sí? Si quiero usar la semidesarrollada, haría esto. Estos 3, pongo hidrógeno 3, este está unido a 2, pongo carbono, hidrógeno 2, este está unido a 2, pongo carbono, hidrógeno 2, este está unido a 3, pongo carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? No muestra, la semidesarrollada no muestra los enlaces de los carbonos con los hidrógenos.
La semidesarrollada muestra carbono-carbono y, por ejemplo, si tuviesen un cloro, mostraría la unión con el cloro, con un elemento distinto al carbono o al hidrógeno. No, en realidad, Silvana, no sirven para nada. Son todas las formas posibles en las que uno puede encontrar formulado un compuesto. ¿Se entiende? Tendría que ser el mismo compuesto. Y con los oxígenos, sí, Matías, te muestra los enlaces, si tuvieses un oxígeno. Por ejemplo, ponele que tenés un grupo de acá, este tipo, que está enlazado a oxígeno, ahí mostrás el enlace. Lo único que no muestra es los enlaces con el hidrógeno. Después, existe otra fórmula que se llama condensada, como la leche. Qué rico, como tomaría leche condensada. ¿Sí? No, la unión de oxígeno con el hidrógeno no es necesaria, porque como es un grupo oxidrilo, un grupo per se, siempre se formula junto. No es necesario mostrarlo. ¿Sí? ¿Se entiende? El oxidrilo se llama... Bien, ¿qué hace la condensada? Por ejemplo, yo tengo un compuesto que es carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. ¿Sí? ¿Esta sería qué fórmula? ¿Una fórmula de qué tipo? Semi, perfecto. En la condensada, yo junto todos los carbonos que tienen la misma cantidad de hidrógenos. O sea, carbono, hidrógeno 3, unido, abren paréntesis, carbono, hidrógeno 2, cierran paréntesis y dicen que en la cadena hay 3 carbonos, hidrógeno 2 unidos. Entonces, 3, carbono, hidrógeno 3. Condensan, ¿sí?, los que son iguales. ¿Se entiende cómo funciona la condensada? Bien. En la condensada, ¿quién preguntó? Erika. En la condensada pones entre paréntesis la cantidad de carbonos iguales que hay en una fórmula. ¿A qué llamo en este caso carbonos iguales? Aquellos que están unidos a la misma cantidad de hidrógenos. ¿Mm? Pero fíjense este detalle. Supónganse que, miren que voy a hacer así. Supónganse que este tiene un cloro. Este es igual a estos dos o, esperen, o a estos dos. Este que está unido al cloro, no. Entonces ustedes, en este caso, si les piden condensada, tienen que condensar por acá y por acá. O sea, van a poner carbono, hidrógeno 3, que está unido a, viene una secuencia de 2 carbonos, hidrógeno 2. El carbono, hidrógeno, cloro lo tienen que poner, no lo pueden condensar porque es distinto. Unido a, la cadena sigue con 2 carbonos, hidrógeno 2, y termina con un carbono, hidrógeno 3. Ustedes pueden condensar hasta donde haya un carbono distinto. Si de punta a punta los carbonos son todos iguales, pueden condensarlos a todos. ¿Se entiende cómo se condensa? ¿Sí? Bien. Y por último, tenemos una fórmula que se llama fórmula de líneas y que en alguna bibliografía, no porque está uno en cada punta, Matías. Si yo te los condenso, vos no sabés, es carbono 1 y el carbono 8, 7, el último. ¿Cuál era el anterior a ese? Era Aldana que estoy con Matías. Exactamente, para condensar tienen que estar uno unido al otro. Yo no puedo condensar algo que está acá con algo que está más adelante. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, claro, el carbono, vos tenés ahí una molécula de 5 átomos de carbono. ¿Sí? El de la izquierda es carbono 1 y después contás carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. ¿Sí?
es un orden de enlace este. Yo puedo condensar los que son consecutivos unidos entre sí. Algo que no está unido entre sí, yo no lo puedo condensar. ¿Queda claro? Tienen que estar, sí, Alana, tu pregunta, tienen que estar unidos entre sí, tienen que ser consecutivos para poderlos condensar. Si el carbono hidrógeno unido al cloro fuese carbono hidrógeno 2, lo puedo condensar. Sí, porque sería igual a los otros, exactamente. Pero si tiene algo distinto, tenés que cortar la condensación y seguirla después. ¿Sí? Lo dejás solito con el cloro. La de líneas, o hay bibliografía que a la de líneas la llama de esqueleto. ¿Sí? Les digo porque según la bibliografía que lean, esqueleto puede ser la desarrollada o la de líneas. ¿Sí? Nosotros acá le vamos a llamar, es que cuando yo hable de esqueleto, voy a hablar de la de líneas. Yo no le llamo de esqueleto a la desarrollada. A la desarrollada le llamo desarrollada. Y hace esto, la de líneas. Me muestra así el compuesto. Cada uno de los vértices es un carbono hidrógeno. O sea, si yo la formulo, sería carbono hidrógeno 3, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3. ¿Se entiende? Esto es un carbono hidrógeno 3, este es un carbono hidrógeno 2, este es un carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 2, carbono hidrógeno 3. ¿Sí? ¿Se entiende? La de líneas. Ahí lo ven. Igual no se preocupen, porque después vamos a trabajar mucho con la de líneas, así que van a poder practicar. ¿Sí? Por ahí me preguntaba Mati y me decía, ¿y por qué? ¿Para qué? O no me acuerdo qué me preguntaba, es esto. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con moléculas orgánicas chiquitas, sí, viva la pepa, la formulo, pero cuando tiene que trabajar con una fórmula de 40 átomos de carbono, ¿sí? Empezás a condensar, ¿sí? Porque si no condensás, te volvés loco, no te alcanza la hoja para trabajar, ¿sí? con el compuesto. ¿Se entiende el concepto de por qué uso una cosa y no otra? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Bueno. Mati, ¿ahora entendés el compuesto anterior? Que no entendías por qué estaba unido a los hidrógenos. Va mejor, va queriendo, va queriendo. Vamos que nos vamos metiendo a poquito. Al principio duele, pero después pasa. Yo no entendía antes, ahora me quedó claro. Bien, Giselle, me gusta. Bien, volvamos a este entonces. ¿Sí? A ver, ahora que ya saben mucho, todas estas fórmulas que están acá presentadas, ¿cómo están formuladas? ¿Mediante qué tipo de fórmula? Menos el ciclo SD. Semi. ¿Ven ahora la diferencia? ¿Ven que ahora la miran y saben qué tipo? Y yo esta la podría transformar, cualquiera de estas, en desarrollada, en condensada, ¿sí? Bien. Ahora, este lo habíamos visto ya, ¿no? El B, el C teníamos que ver. No se ve la guía. A ver, espera un segundo. Ya sé. ¿Qué me respondieron? Me respondieron así de onda. Ahora, esperen que está compartiendo. Chin, 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 chin. Ahí está. ¿Se ve ahora? Me encantó porque me respondieron semi-desarrollado, no estaban viendo un soto, pero bueno, los quiero igual. Le pusieron onda a la ausencia de imagen. Si ya pueden, sin ver la pantalla, decirme la respuesta, chapó, un aplauso para todos. Re clara. No, Matías, no tenías que develar el secreto. Me tenían que decir que habían adivinado. Bien. Entonces, vamos con la C. ¿Sí? Este carbono, ¿a cuántas cosas está unido? A 4. 3 hidrógenos y al carbono de la derecha. Carbono de la derecha. Bien. O sea que, ¿a qué hibrida este? sp3. Perfecto. Este carbono, ¿a cuántas cosas está unida? A 3. Fíjense,
Para acá está unido a este carbono. El que está unido a estos dos hidrógenos es el carbono. Este está unido al carbono. Acá está unido al oxígeno. Acuérdense que el doble enlace no me interesa cuando estoy viendo a cuántos elementos está unido. Y acá está unido este nitrógeno. Estos hidrógenos están unidos al nitrógeno. ¿Sí? El que está unido al carbono es el nitrógeno. ¿Sí? Bien. Está unido a tres cosas. ¿A qué hibrida? sp2. Genial. Vamos a leer. ¿A cuántas cosas está unido este carbono? A 3. A este carbono y a un oxígeno. Hibridación, sp2. Este carbono, unido a 4 cosas, a estos 3 hidrógenos y a este carbono, ¿qué hibridación tiene? sp3. Perfecto. Y fíjense una cosa. Si ustedes reparan, hay una forma, o sea, yo soy partidario de que ustedes lo resuelvan como yo se los digo, o sea, viendo a cuántas cosas está unida, cuántos electrones en orbitales híbridos necesita el carbono, y entonces qué tipo de hibridación le da esa cantidad de electrones sobre orbitales híbridos. Pero después van a ver que hay formas rápidas de sacarlo sin hacer toda esta merezunda que yo les estoy contando. Porque si ustedes se ponen a pensar, fíjense, cuando un carbono esté involucrado en enlaces simples, siempre va a estar hibridado sp3. ¿Sí? Todos estos carbonos que están involucrados en enlaces simples van a ser sp3. Cuando están involucrados en un enlace doble, van a ser sp2. ¿Sí? Uno después agarra esa maña, ya lo ve al carbono con un enlace doble y sp2. ¿Sí? sp3, sp3, sp2. sp2, sp2, sp3, sp3. ¿Se entiende? sp3 está involucrado en un doble enlace, sp2, sp3. Eso está perfecto, que lo hagan así. Pero ¿por qué les pido que chequeen? Porque como es todo en la vida, ¿qué hay? Si hay una regla, hay una ¿qué? Una excepción. Lamentablemente la vida está llena, o gracias a Dios la vida está llena de excepciones. Entonces, vamos al caso F. ¿Sí? Fíjense, este carbono, ¿qué hibridación tiene? sp3. Está involucrado en enlace simple y si quieren hacen la larga de ver a cuántos elementos está unido, les va a dar sp3. Este de al lado, sp3 también. Este, sp3 también. ¿Sí? Lo saquen por los dos caminos, por el de solamente está involucrado en enlaces simples o a cuántas cosas está unido y qué tipo de hibridación necesita. Pero ahora vamos acá, a estos dos que es justo los que me pregunta el punto. Este carbono, ¿a qué está unido? ¿A cuántas cosas? A 2. Por lo tanto, necesita 2 electrones sobre orbitales híbridos. ¿Quién me da? sp. Y este a 2, por lo tanto, sp. Y acá viene otra. Cuando los carbonos están involucrados en enlaces triples, ¿cuál será su hibridación? sp. sp2 cuando están involucrados en enlaces dobles, sp cuando están involucrados en enlaces triples. ¿Sí? Es una forma, un camino rápido, pero yo siempre les aconsejo que lo chequeen antes de poner la firma abajo. Claro, exactamente, Victoria. ¿Qué no agarraste, Mati? ¿Ya está? Bien. Ustedes sigan el camino que más fácil les sea, ¿sí? Pero fíjense acá. A ver. Ustedes acá ven estos dos carbonos, o estos tres carbonos, este y este. Perdón, este y este. 1, 2, 3, 4. Estos tres. Y según la regla que yo les digo, ¿sí? De que todo carbono involucrado en enlace doble tiene esta hibridación sp2, ¿qué dirían de esos tres carbonos? Sin mirar, con la regla que yo les dije.
Dirían que esos 3 carbonos, ¿qué hibridación tienen a simple vista? sp2, si sigue la regla esta de porque están involucrados en un doble enlace. Pero fíjense cuando lo analizamos. Este carbono, ¿a cuántas cosas está unida? 4. Por lo tanto, su hibridación, ¿cuál es? sp3. Este carbono, ¿a cuántas cosas está unida? A 3. A este carbono, a este hidrógeno y a este carbono. Su hibridación es sp2. Perfecto. Este cumple con la regla. Es un carbono involucrado en un doble enlace. Puedo anticipar que su hibridación será sp2. Fíjense este último. ¿A cuántas cosas está unida? ¿Por qué 2? A 2 hidrógenos y a este carbono. A 3, ojo. Por lo tanto, ¿cuál es su hibridación? sp2. Otro carbono que cumple. Un carbono involucrado en doble enlace tendrá hibridación sp2. Pero fíjense el del medio. ¿A cuántas cosas está unida? A 2. ¿Cuál es su hibridación? sp. Ahí metemos la gama en el pozo. ¿Se entiende? Porque es un carbono involucrado en dobles enlaces, pero su hibridación es sp, porque está unido a 2 cosas. ¿Se entiende el detalle que les quiero mostrar para que no meta la pata? Ojo, en la grama, en el 99% de los compuestos, cuando un carbono está involucrado en un doble enlace, su hibridación será sp2. Pero hay excepciones, como esta, cuando tengo dobles enlaces consecutivos. ¿Sí? No duró mucho la regla. No, son estas reglas que se queman rápido. Si miramos acá, después lo vamos a ver cuando veamos ciclos, no se preocupen. Fíjense que acá hay un carbono hidrógeno 2 en cada vértice del ciclo, y si se fijan, todos los carbonos están involucrados en un doble enlace. Por lo tanto, yo podría decir que todos los carbonos de este ciclo, ¿qué hibridación tendrán? sp2, exactamente. Ya después lo vamos a ver más profundamente a este ciclo, ¿sí? Por ahora quédense con que todos sus carbonos están hibridados a sp2. ¿Qué opinan de la hibridación? Más o menos está, ¿alguno está muy perdido? Bien, bueno. Piensen que hibridación es transversal a todo. En cualquier momento, en cualquier examen, le podemos preguntar a qué están hibridados los carbonos. ¿Sí? Sí, Diana. Acá, este carbono, nosotros decimos por regla que todos los carbonos que están involucrados en dobles enlaces, ¿sí? Tienen hibridación sp2. Pero este de acá no cumple, es sp, porque está unido a 2 cosas, no a 3 cosas. ¿Sí? ¿Qué, Mati? ¿Este de acá arriba? ¿No entendés? ¿El sp? Acá. Y acá lo sacás por regla. ¿A cuántas cosas está unidas? Está unido a un carbono y a otro carbono. Necesita 2 electrones sobre orbitales, ¿sí? Híbridos, por lo tanto, es sp2. El G del CH, ok. Y ahí la regla, y que la regla dice que un carbono que está involucrado en dobles enlaces va a ser sp2. Un carbono que esté involucrado en un triple enlace tendrá hibridación sp3. Acá tiene, perdón, sp. Acá tiene sp y no tiene un triple enlace, tiene dobles enlaces. Pero al tener uno de cada lado hace que tenga que hibridar a sp. ¿Sí? Melanie, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, quedó ahí pendiente. Bueno, ahora bien, recuerden que vamos a la clasificación de enlace. Estos enlaces simples, ¿sí? ¿Cómo se clasificaban? ¿Eran enlaces de qué tipo? ¿De qué tipo eran?
sigma. Y los sigmas se daban por solapamiento de qué orbitales. S, no, ahí me tiraron, no, S con S. ¿Qué más? ¿Qué otro me daba? Enlace simple, S con híbridos e híbrido con híbrido. Perfecto. Y acá, por ejemplo, entre estos dos carbonos, ¿qué enlaces tengo? ¿El de abajo qué es? Sigma, sigma. Y se dio por solapamiento de qué orbitales. Ojo, Luciano, fíjate bien. Estoy diciendo, ¿te acordás que habíamos dicho? Ahora vamos a ver eso. El de arriba, claro. No, Maite, ¿por qué SP, SP? ¿A qué están hibridados estos carbonos? Primero tienen que sacar hibridación para decir que solapa. ¿A qué están hibridados estos dos carbonos? Están tirando fruta, pero de la verdulería. Vamos de vuelta. ¿Este a qué hibridó? A SP2. ¿Y este de acá? No, Luciano, a SP2. O sea que este sigma de acá abajo se formó por el solapamiento de ¿qué? SP2 con SP2. Y los enlaces con los hidrógenos, ¿qué solapó para formar los sigmas con los hidrógenos? S con SP2. Perfecto. El de arriba, ¿cómo se formó? ¿Por el solapamiento de quién? De los P que le sobran al SP2. ¿Se acuerdan que al SP2 le sobra, ¿sí?, una orientación del P puro? Solapan y forman un enlace pi. ¿Sí? ¿Se entendió, Luciano? Que estabas ahí medio colgado con la hibridación. Luciano. Bien, vamos acá, a este ejemplo. Profe, no, lo que pasa es que a veces, digamos, cuento mal a la hora de designar SP2, SP3 o SP1. Ah, bueno. Primero tenés que estar muy seguro de la hibridación para después hablar del enlace. Porque si le erras a la hibridación, después se te va a complicar saber qué solapó con qué. ¿Entendés? Arrastras error. Sí, o sea, se entiende solamente que, o sea, cuento mal al tratar de hacerlo rápido. Okay. Bueno, practicalo y cualquier cosa me decís, ¿ok? Todos los enlaces simples son sigma. Sí, Tomás. Después, los dobles y los triples serán pi. ¿Sí? Siempre el doble y el triple. Acá, este doble y este triple se dieron por el solapamiento de ¿qué orbitales? De P puros. Exactamente, Victoria. ¿Y por qué se forman 2pi? Porque hay 2p puros. ¿Y por qué hay 2p puros sobrantes acá? Porque es SP. ¿Se acuerdan que la hibridación es SP? ¿Sí? Me deja dos orientaciones del P. Y este sigma de acá abajo, ¿por qué se formó? ¿Qué solapó ahí? SP con SP. ¿Les queda claro la clasificación de enlace y la pregunta de cómo se formaron esos enlaces? Había... ¿Quién no entendés, Fiamma? Vamos, que le ganamos, le ganamos a la química, le ganamos. Me confunden un poco. ¿Qué te confunde todo? Porque a mí me confunde la vida, imagínate. Me imagino en la hibridación. Bueno, cuando lo tengas así un poco más masticado y digerido, si querés, lo charlamos, ¿ok? Bien. Ahora, sería que SP3 tiene 4 enlaces sigma, SP2, 3 enlaces sigma y un pi, SP tiene 2 enlaces pi y 2 sigma. 2 enlaces pi y 2 sigma. Sí, podés verlo así, Julieta.
Yo nunca recomiendo así tan de memoria, porque te mareas, conviene mejor el análisis uno por uno, pero si lo querés ver así, está perfecto. Bien. Ahora, antes de hacer este punto 3, ¿sí? Esperen que voy a dejar de compartir. Me cuesta ver cuál es sigma y cuál es pi cuando es doble. Giselle, es fácil. Vos tenés un carbono con un enlace simple, ¿sí? Siempre va a ser sigma. Ahora a pisar. Así, esto siempre va a ser sigma. Los pi te aparecen cuando entre dos carbonos tenés un doble o tenés un triple. ¿Entiendes? Cuando tenés simple es sigma. Cuando tenés doble, uno es sigma y el segundo es pi. Cuando tenés triple vas a tener un sigma y 2 pi. ¿Entendés, Giselle? Después lo interesante es que te pongas a ver un poquito de hibridación y qué es lo que solapa con qué. Sí, en realidad es indistinto, ¿sí? Para explicarlo es más fácil decir sigma, pi, pi. Pero si ustedes quieren poner sigma, pi y pi, también lo pueden hacer, ¿está claro? Generalmente por convención decimos que el primero es sigma y los dos de arriba son pi, ¿está? Ahora bien, no me acuerdo lo que les iba a decir algo. Ok. Hablando de unión química, estos enlaces, el sigma y el pi, ¿tienen alguna diferencia entre ellos? Antes de la longitud. ¿Qué diferencia tienen estos enlaces entre sí que es tan importante para nosotros? No. La energía, ¿se acuerdan? ¿Quién es más fuerte? ¿Un sigma o un pi? El sigma. O sea que cuando ustedes hablan que un enlace es más fuerte, es un enlace que para romperlo tengo que entregarle mucha energía. ¿Y el pi cómo era con respecto al sigma? Era más débil. ¿Pero qué palabra usábamos que no era débil en química? Lábil. Muy bien, Marce. Lábil. ¿Sí? Acuérdense que los enlaces pi pierden muy poquita energía cuando se forman, cuando se solapan los p, se pierde poca energía y con poca energía que yo entregue, ¿sí? Ya lo rompo, ¿sí? Y eso va a hablar de la habilidad del enlace y de la habilidad de la molécula, ¿sí? Por eso, por ejemplo, ¿vieron cuando ustedes tienen alguna droga que dice que hay que guardarla en lugar fresco, que viene en un frasco color caramelo, que tiene que estar al abrigo de la luz, que no puede estar sometida al calor? Generalmente, ahora vamos a ver, Matías, eso. Generalmente son moléculas lábiles. ¿Por qué? Porque tienen muchos dobles enlaces, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina C, cuando uno exprime la naranja o pone un redoxón en un vaso, es una molécula que tiene muchos dobles enlaces. Entonces, si uno pone la vitamina C, la revuelve y se la toma dentro de 1 hora, no consume nada. Ya se fue toda la vitamina C porque por acción de la energía del entorno y la luz, todos los dobles enlaces de la vitamina se desaparecen y se destruye la molécula, ¿sí? Entonces, es importante para saber cómo cuidar una molécula, cómo cuidar una droga, ¿sí? Las recomendaciones no son porque sí, sino que tienen una lógica basada en la estructura química, ¿no? De lo que voy a usar, ¿sí? Lo que tiene que dentro del cuerpo, una vez que entra la célula, ¿sí? Ya es degradada para cumplir su función. Pero tenemos que incorporarla antes. Les cuento algo. Después vamos a hablar de vitaminas, pero las vitaminas, ¿sí? Vamos a ver los tipos de vitaminas. La vitamina C es muy particular porque todos los animales sintetizan vitamina C, no necesitan incorporar vitamina C, ¿sí? Porque la sintetizan, excepto los murciélagos, los seres humanos, los primates y los cobayos, ¿sí? Esas 4 especies no sintetizamos vitamina C, necesitamos suministrarla a través del alimento. Entonces, cuando ustedes hagan clínica, no sé si atenderán a un murciélago, pero seguramente van a atender un cobayo, generalmente se atienden muchos cobayos, ¿sí? Con deficiencia de vitamina C, porque la gente
¿Vieron cómo es que a la tortuga que come lechuga y después llega con una carencia vitamínico mineral terrible, porque la tortuga come de todo, no come lechuga solamente, ¿sí? El gato que come hígado, no come hígado. La gente piensa que los animales son monocomida. Entonces, ¿qué come el cobayo? Alimento balanceado. ¿Y de dónde sacas la vitamina C para el alimento balanceado? ¿Sí? Entonces, lo que se hace, generalmente te llega todo así el coballito, y es porque tiene una carencia de vitamina C, porque la gente, al cobayo hay que darle balanceado, verduras, frutas, ¿sí? Para que adquiera las vitaminas que no puede sintetizar. Entonces, antes se recomendaba, ¿sí? Ponerle en el agua de bebida una pastilla de redoxón, para que cuando ellos tomen agua, ¿sí? Ingieran la vitamina C que necesitaban. Pero, ¿qué pasa con esto que les conté de la labilidad de los dobles enlaces de una molécula de vitamina C? Si usted le pone una pastilla de redoxón en el agua, viene el cobayo y se toma el agua así toda, como vos te tomás el vaso. ¿Sí o no? No, va tomando a sorbito. Al segundo sorbo que toma dentro de 4 horas ya no hay más vitamina C y va a seguir teniendo la carencia. ¿Sí? Entonces la única forma de administrarle vitamina C es dándole verde, dándole pastos, dándole fruta. ¿Sí? Les digo porque ahí como que linkea un poco la clínica y la carencia de una vitamina con la labilidad de una molécula. ¿Sí? Ustedes ahora empiezan a aprender por qué. ¿Por qué van a recomendar una cosa y no van a recomendar otra? Cuando se pongan una pastilla de redoxón en un vaso, se pone la pastilla y se la toman, no la dejen, se vayan a bañar y vuelvan, porque se van a tomar al divino botón el vaso de redoxón, porque ya no hay más vitamina C. ¿Sí? Escorbuto. Acuérdense que los marineros en la conquista precolombina, ¿sí? Venían, se morían de escorbuto en los barcos, porque no consumían vitamina C y no comían ningún alimento que les aporte vitamina C. Vamos a ir viendo cosas de animalitos, vamos a ir viendo. Bien, entonces, vamos a ver una cosa. Enlace químico, ustedes ya saben que el enlace químico se produce, ¿se acuerdan? Yo tengo los hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos solapan, ¿sí? Sus orbitales y aparean sus electrones. Si yo lo miro así, esto lo puedo representar de esta manera. El enlace químico que permite que con 2 átomos de hidrógeno yo forme una molécula de hidrógeno. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Qué pasa? Cuando los hidrógenos, ¿sí? Los hidrógenos, para formar la molécula, se tienen que ir acercando entre sí para solapar sus orbitales. ¿Sí? Entonces, cuando solapan los orbitales, poner así, yo acabé de tener en los núcleos, ¿sí? Del hidrógeno. Cuando se solapa y se aparean sus electrones, los núcleos me van a quedar a una distancia X, ¿sí? Entonces, el enlace que une a los átomos va a tener lo que se denomina una longitud de enlace determinada. ¿Qué es la longitud de enlace? La longitud de enlace es la distancia que hay entre los núcleos de los átomos que formaron la molécula. ¿Sí? Esa longitud de enlace va a ser más corta cuanto más se hayan acercado los átomos para solapar sus orbitales, o más larga el enlace, la longitud de enlace será más larga, cuanto menos se hayan acercado los núcleos entre sí para que solapen sus orbitales. Ahora bien, ¿por qué los núcleos quedarían más cerca o más lejos? ¿Qué creen que determina la longitud de enlace? Sí, depende de la hibridación, no depende de la energía, no depende de la polaridad. ¿De qué creen? Pero me tiran carácter, pero me tienen que decir, es más fácil. Eso, Fede, ahí. Del tamaño del orbital. ¿Sí? Fíjense, si yo tengo estos dos orbitales con el núcleo, y tengo un núcleo, estos dos orbitales. ¿Sí? Y acá está el núcleo.
¿Estos se van a tener que acercar mucho o poco para que solapen sus orbitales? Poco. ¿Y estos dos? Mucho. O sea que la longitud de enlace, cuando se forme el enlace acá, ¿quién va a ser más grande la longitud? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, ¿sí? Porque se van a acercar poquito y la distancia entre los enlaces, estos se van a tener que acercar mucho para que solapen. La distancia va a ser muy cortita. Cuanto más chico es el orbital, más se tienen que acercar los átomos entre sí y el enlace es más corto. Cuanto más grande es el orbital, menos se tienen que acercar y la distancia de los núcleos va a ser mayor, por lo tanto la longitud de enlace va a ser mayor. ¿Lo ven? Necesito que lo vean en el espacio. ¿Lo entienden? Bien. Y ahí depende de cuán grandes son los orbitales. Digo, que cuando los orbitales son grandes, los átomos se tienen que acercar poco para que se produzca el solapamiento. Por lo tanto, los núcleos van a quedar a mayor distancia, la longitud de enlace va a ser grande. Cuando los orbitales son chiquitos, los átomos se tienen que acercar mucho para que solapen, ¿sí? Por lo tanto, los núcleos van a quedar muy cerca y la longitud de enlace será menor. Si se acercan más, una vez unidos, la longitud no sería menor. Sí, obviamente. Cuanto más se acercan, más corta es la longitud. ¿De qué depende que se acerquen más o menos? De cuán grande sea el orbital que tenga que solapar. ¿Se entiende, Facu? Bien. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Ustedes tienen que poder ver un enlace y decirme si su longitud, comparar dos enlaces entre sí y poder comparar su longitud, ¿sí? Decir si la longitud es mayor o menor. Para eso, tienen que saber cómo eran sus orbitales, cuánto se tuvieron que acercar esos núcleos. Los orbitales S, esos orbitales esféricos alrededor del núcleo, son orbitales chiquitos, son orbitales muy cercanos al núcleo. Acuérdense que están en el nivel de energía máximo, bien cerca del núcleo. Por lo tanto, cuando hay solapamientos de S, de orbitales S, el acercamiento es muy grande y generan distancias o longitudes de enlace muy cortas. Los orbitales híbridos tienen diferentes distancias, ¿sí? O diferentes tamaños. Entonces, el tamaño más chico lo tiene el orbital S. Perdón, puse SP. El orbital S. O sea, los orbitales S deben acercarse mucho para solapar. Después, tengo el SP. ¿Sí? Después tengo el SP2. Y por último tengo el SP3. El SP3 es más grande que el SP2. El SP2 es una región más grande que SP. Y SP es una región más grande que S. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense, ¿qué porcentaje de S y de P hay en un orbital SP que se mezclaron? 50 y 50. 50% y 50%. ¿Qué porcentaje de S, ¿sí?, hay en un SP2? Hay un 33% a un 66%. Y en un SP3 hay un 25% de S y un 75% de P. Acá de S y de P. ¿Qué pasa? Esto es como si yo fuese diluyendo el efecto del S. Cuando el S se mezcla, ¿sí?, lo que va a hacer, como es una región muy chiquita alrededor del núcleo, tiende a generar nuevas regiones híbridas chicas, ¿sí? Pero cuanto más P yo vaya agregando, el efecto del S va disminuyendo y me genera orbitales más grandes, más amplios, ¿sí?
Entonces, el SP es una región chica, un poco más grande que el S, pero chica en relación a los otros híbridos, porque tiene mucho S, tiene un 50% de S, ¿sí? El SP2 es más grande porque el impacto del S es menor, tiene un 33% de S, y el más grande de todo es el SP3 porque tiene solo un 25% de S, ¿sí? Y esto es lo que ustedes van a ver en la bibliografía como carácter S. ¿Sí? En algunos libros o en algunas comisiones también hablan del carácter P. A mí me gusta hablar más del carácter S. ¿Sí? Verlo desde el lado del S y no verlo desde el lado del P. El S es un 100% S. ¿Quién tiene más carácter S de todos los orbitales híbridos? El SP. ¿Y quién tiene el menor carácter S de todos? El SP3. El SP2 tendrá carácter intermedio. Por lo tanto, cuando enlazan, ¿sí?, dos SP, ¿cómo va a ser la longitud de enlace si yo solapo SP con SP? Corta, porque son regiones cortas. Si yo solapo un SP2 con un SP2, va a ser de una longitud mayor o menor, va a haber entre los núcleos. Media, pero mayor que SP con SP. Y si solapo SP3 con SP3, la longitud será mayor. Y acá empieza, ¿sí?, la combinatoria. Si yo solapo un SP con un SP2 y lo comparo un SP con un SP3, ¿quién tendrá mayor longitud? El SP con el SP3, ¿sí? Porque yo tengo un SP con un, supónganse, con un SP2, solapan. Esta es la longitud del SP y todo esto es la longitud del SP2, ¿sí? Ahora, un SP con un SP3, que puede ser todo mi brazo, va a generar algo más largo, ¿sí? Porque el SP3 tiene más longitud. Los núcleos no necesitan acercarse tanto para que se produzca el solapamiento. ¿Cómo lo justifican ustedes? Ustedes van a decir, en este compuesto, este enlace es más corto porque solapó un SP con un SP2. Y este es más largo, obtiene mayor longitud porque solapó un SP con un SP3, ¿sí? El cual tiene, y ahí sí fundamentan con el carácter S. Dicen que como el SP3 tiene menor carácter S, ¿sí?, entonces los núcleos van a estar más alejados. Cuando solapan orbitales que tienen mayor carácter S, que tenga mayor carácter S quiere decir que el orbital es más chico, el acercamiento fue mayor y se generan enlaces más cortos. Es una porquería este tema, pero voy a hacer la pregunta que odio y que odio que me respondan. ¿Se entiende? Uy, te me fuiste. Sí, es distinta. Acá estamos analizando a los enlaces sigma, no a los enlaces pi. ¿Está claro? Enlace pi, estamos hablando de solapamientos de P con P. Vuelvo a repetir. El solapamiento, el acercamiento, la longitud de enlace depende del acercamiento de los núcleos de los átomos. El acercamiento de los núcleos va a depender del cuánto se tengan que acercar para que solapen sus orbitales. Y cuánto se tengan que acercar para que solapen los orbitales va a depender de cuán grande es el orbital. Un orbital, cuanto más carácter S tiene, es más chico y obliga a un mayor acercamiento entre los átomos, por lo tanto la longitud de enlace será menor, ¿sí? A mayor carácter S, menor longitud de enlace. A menor carácter S, mayor longitud de enlace. ¿Se entiende, Richard? Sí, te lo pueden dar como valores y vos tenés que poder justificar el valor. María Esther, el enlace pi se analiza por otro lado, ¿sí? Porque el solapamiento es distinto, no es entre orbitales híbridos.
Es mucho más amplio. Bien, entonces vamos a ver este punto. Es lo mismo, Julieta, lo podés justificar desde el carácter P o desde el carácter S. ¿Sí? Tener menor carácter S es tener mayor carácter P, son inversamente proporcionales. Tenés que decidirte de qué lado lo vas a justificar, ¿sí? Ok, Melanie. Yo siempre lo justifico, en lo personal, lo justifico desde el carácter S porque me es más fácil. Si alguno lo quiere justificar desde el P, pero acuérdense que es al revés, ¿sí? Si yo digo que a mayor carácter S, menor longitud, si lo justifico del lado del P, tengo que decir a mayor carácter P, a menor carácter P, menor longitud, ¿sí? Tienen que tener en cuenta de qué lado lo van a estar justificando. Claro, Julieta, si lo entendiste con carácter P, justificarlo con carácter P, ¿sí? Es inverso al carácter S. Esperen que comparto la guía. Bien. Es correcto justificarlo de ambos lados. Bien. Entonces, fíjense este punto. ¿Ven la guía todos? No, los valores no es necesario saberlos. Es saber si tiene mayor o menor longitud. Bien. Acá me pide comparar, ¿sí? Enlaces entre sí. Mayor carácter S, menor longitud. Exactamente, Diana. Si lo justificás del lado del carácter S. Para poder justificar enlace, longitud de enlace, ustedes tienen que seguir toda la ruta, asignarle hibridación al carbono, ver qué orbital solapó con cuál, para ver cómo se formó ese enlace, y recién ahí, cuando sepan qué solapó con qué, ahí recién comparar longitudes, ¿sí? Fíjense acá. Este carbono y este carbono, ¿a qué hibridaron? Ahora vamos, Mati, tranquilo. sp3 los dos. Por lo tanto, este enlace sigma se generó por el solapamiento de qué orbitales? sp3 con sp3. O sea que es un enlace como. Si solaparon dos sp3, yo sé que es un enlace como. No, ahí me está clasificando, estoy hablando de longitud. Un enlace de gran longitud, porque solaparon dos orbitales híbridos grandes. Estos dos núcleos no se tuvieron que acercar tanto. ¿Por qué? Porque el sp3 tiene un carácter S, ¿sí? Un bajo carácter S, o si lo quieren ver desde el carácter P, tiene un alto carácter P, ¿sí? Ahora lo comparo con este. Estos dos carbonos, ¿a qué hibridaron? A sp2. Por lo tanto, este enlace que me marca acá se produjo por el solapamiento ¿de qué? De dos orbitales, ¿de qué dos orbitales? sp2 con sp2. ¿Los sp2 son más grandes o más chicos que los sp3? Más chicos. Entonces, ¿el 1 tendrá mayor longitud que el 2? Exacto. ¿Se entiende cómo se analiza la longitud de enlace? Más o menos lo van agarrando, pero tienen que hacer todo el camino. Hibridación del carbono, mediante el solapamiento de qué orbitales se generó el enlace y después recién ahí comparar. ¿Sí? Vamos con el B. Acá me pide 3. Fíjense, ¿este carbono a qué hibridó? Ahora tiro los famosos, en la otra comisión le llamábamos los pidretips. sp3, ¿sí? Porque está unido a 4 cosas. Este enlace sigma se formó por el solapamiento de ¿qué? El S del hidrógeno con el sp3 del carbono, ¿sí? Ahora, el enlace 1 se formó por solapamiento de también sp3 del carbono con un S del hidrógeno. ¿Cómo son estos dos enlaces en cuanto a su longitud? Iguales. ¿Se dan cuenta que son iguales? Los núcleos se tuvieron que acercar al hidrógeno de la misma manera. Ahora lo comparamos con el 3. ¿A qué hibridó este carbono?
sp2. Por lo tanto, acá, ¿qué solapó para formar este enlace sigma? sp2 con S. El hidrógeno se tuvo que acercar más o menos a este carbono para solapar que estos dos hidrógenos a este carbono. Más, porque el orbital sp2 es más chico, ¿sí? Tiene más carácter S, ¿sí? O menos carácter P, como quieran verlo. Entonces, el 3, ¿cómo es con respecto a la longitud del 1 y el 2? Menor que los otros dos, es más corto, ¿sí? Porque el sp2 de este carbono tiene mayor carácter S que el sp3, o menor carácter P que este sp3, según de qué lado lo quieran justificar. ¿Te va? ¿Va entrando? Matías, ¿estás conmigo todavía? ¿O ya me odias? Bien. Igual lo vamos a ir trabajando, no se preocupen. La cosa es que lo empiecen a digerir. ¿Quién viene a esta hora? Luisito, perdiste colectivo. ¿Qué pasó? Bien. Vamos con este. Este carbono, acá está agregado. Para mí sí, es mejor primero ver la hibridación y después seguir. Después ustedes sáquenlo como quieran. sp2. Este enlace sigma se formó por el solapamiento de sp2s. Perfecto. Este carbono, ¿a qué hibridó? sp. Este enlace sigma se formó por el solapamiento de sp con s. Bien. ¿Cuál es más corto, el 1 o el 2? El 2. ¿Sí? Porque el orbital sp tiene menor carácter S o mayor, ¿sí? Mayor carácter S que el sp2. ¿Se entiende? Vamos acá. Acá me pide enlace, pero entre dos moléculas distintas. Este carbono que está hibridado. sp3, perfecto. ¿Y este carbono que está acá? sp2. Acá el oxígeno no me importa con qué solapó con qué, porque el oxígeno sería como, ¿sí? Como el picaporte de una puerta. Ustedes acá lo que tienen que ver es cuán largo es el brazo para agarrar ese picaporte, ¿sí? El oxígeno acá es un punto fijo. Este carbono tuvo que acercarse mucho o poco al oxígeno para solapar. Entonces, el sp3 se tuvo que acercar más o menos que el sp2 al oxígeno para que solapen los orbitales. El sp3 menos. Por lo tanto, este enlace tiene mayor o menor longitud que el enlace 2. Mayor longitud. ¿Qué opinan? ¿Más o menos? ¿Se le animan al enlace? No, porque ahí te lo tira, como te comparás oxígeno con oxígeno, no te interesa. Es una fija el oxígeno ahí. ¿Sí? Sí, Matías. Último ejercicio, profe. El oxígeno, si mal no recuerdo, tiene 6 en el último. Sí, Uno con cada uno de esos grupitos. sí. Ese carbono, yo veo un doble enlace, pero ese carbono, cada uno no tendría que estar teniendo un enlace simple con ese oxígeno. No, en este caso no. Vos te acordás que tenés 6 y necesitas 2. Sí. Entonces, tenés 2 pares no enlazantes, o sea, 4 que no participan en el enlace, y los otros 2 que le quedan, uno hace un enlace con el carbono, 1 y 1, ¿ves? Comparte el par enlazante en los dos enlaces. ¿Te acordás de eso? ¿Lo ves? Más o menos. Bueno, después lo pienso, no pasa nada. Vos tenés 6 acá, 6 electrones. ¿Sí? Sí, va a compartir uno con cada carbono, me imagino. O sea, hay 4 que no participan de los enlaces. ¿Sí? De los 6 carbonos que tenés. Van a participar 2. Esos 2 son estas 2. Acá hay uno del oxígeno y uno del carbono. Acá hay uno del oxígeno y uno del carbono.
Por eso es un doble enlace oxígeno. Ah, ok. ¿Se entiende? El Sí. oxígeno, y el oxígeno para hacer este tipo de enlace hibrida sp3, por si te sirve de ayuda. Ah, ok. ¿Sí? Y ahí gana 2, aporta 12 y llega al octeto el oxígeno. Ok. ¿Estamos? Cualquier cosa, míralo tranquilo y después lo charlamos. Gracias. Dale. El enlace 1 del punto D es el de mayor longitud. Sí, Malena, este es de mayor longitud, porque esto es sp3 y esto es sp2. ¿Sí? Bueno. ¿Los enlaces pi influyen en algo en esta cuestión o solo comparamos no? No, siempre se comparan, Ignacio, sigmas entre sí. ¿Sí? Porque los núcleos se acercan para que los híbridos, ¿sí?, solapen entre sí. Después que solaparon los híbridos, después solapan los P. Entonces los P se amoldan, ¿sí?, al movimiento que tiene. El átomo se mueve para que solapen los híbridos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y después como queda, queda. Y ahí los P solapan. ¿Sí? Los P es como un daño colateral, el solapamiento. ¿Se entiende, Ignacio? Bien. Bueno. Acá voy a hacer un pequeño repaso porque calculo que ustedes me pasan el trapo, ¿sí?, en lo que es polaridad de enlace y polaridad de moléculas. ¿Me pasan el trapo o no me pasan el trapo? Nadie dijo nada, se quedaron callados. Cobardes, digan algo. Hay que recordar. Bueno, vamos a recordar. Bien, vamos a hablar de polaridad de enlaces y polaridad de moléculas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen dos átomos que comparten, ¿sí?, un par de electrones. La repetición es la madre de la retención. Exacto, Giselle, tú lo has dicho. Ustedes tienen, ya vimos cómo se solapan, cómo se forma la unión. ¿Me puede pasar trapo al profe? Entonces, ya vimos cómo se solapan, cómo se aparean los electrones, qué características tienen que tener los electrones para aparearse, cómo se pierde energía para formar el enlace, ya eso lo tenemos recontra claro. Ahora bien, una vez que se aparean los electrones, ¿sí?, primero un detalle. Recuerden que ustedes tienen el orbital atómico, ¿sí?, con el electrón dando vuelta en el orbital atómico, y cuando se solapan y se aparean los electrones, se genera un nuevo orbital que ahora se llama orbital molecular, ¿sí? Entonces, el par de electrones se puede mover alrededor de los dos núcleos. ¿Se entiende esto? Ya acá no tengo orbitales atómicos, sino que acá como que amplié. ¿Se acuerdan cuando tiro la... O sea, si yo tengo un... ¿Se acuerdan que les di el ejemplo de las casitas con los dos fondos, con los dos parques? Y tengo un perro dálmata de un lado y un ovejero alemán del otro. Cada uno en su patio, ¿sí?, se va a mover en su patio, ese es su orbital atómico. Si yo tiro abajo la medianera, se genera un orbital molecular, ¿sí? Al tirar abajo la medianera sería que se solapan las regiones o los orbitales. ¿Y los perros ahora qué hacen? Pueden circular por los dos parques. ¿Queda claro eso? Entonces, a ese nuevo parque más grande por donde circulan los perros juntos y juegan, es un orbital molecular, ya no es atómico, ¿sí? Porque ustedes no se tienen que quedar con la idea de que el par compartido se queda ahí, ¿sí?, sino que va a recorrer los núcleos de la molécula. Bien. Dicho esto, ¿sí?, el par de electrones puede estar o no desplazado hacia uno de los dos núcleos de los átomos que los comparten, ¿sí? Entonces había una propiedad que ustedes veían en química inorgánica que se basaba en la capacidad de atraer electrones. ¿Cómo se llamaba esa propiedad química? Electronegatividad. Bien, Victoria. La electronegatividad era la capacidad de un elemento de atraer electrones hacia su núcleo, ¿sí? Era una propiedad periódica. ¿Se acuerdan cuando veían propiedades de la tabla periódica? Sí, qué horror,
¡Qué horror! ¿Se acuerdan? Sube para acá, para abajo, para arriba, esta baja para la derecha y para la izquierda, bueno, toda esa porquería. Bueno, la electronegatividad es una propiedad periódica. Yo puedo agarrar la tabla y saber qué electronegatividad tiene cada uno y qué capacidad van a tener de atraer electrones hacia sí mismos. Arriba a la derecha de la tabla, exactamente. Ahora bien, cuando el enlace, acá, ¿cómo es la electronegatividad de estos dos elementos entre sí, comparada? Igual, la misma porque son el mismo elemento. Cuando las electronegatividades de los elementos son iguales, el par de electrones compartidos queda, ¿sí?, equidistante a ambos núcleos. Queda a la misma distancia del núcleo de este hidrógeno y queda a la misma distancia del núcleo de este hidrógeno. ¿Eso está claro? Bien. Pero les puede pasar esto. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, donde el par de electrones se comparte entre un hidrógeno y un cloro. Acá uno de los dos elementos es más electronegativo que el otro. Sí, el cloro. Por lo tanto, cuando hay diferencias de electronegatividades, el par compartido se va a desplazar hacia el núcleo del elemento más electronegativo. ¿Qué pasa cuando hay desplazamiento? Cuando hay desplazamiento, ¿sí?, yo puedo mostrar ese desplazamiento, ¿sí? No, los núcleos están donde están. ¿Sí? Lo que se mueve es el par de electrones que comparten los elementos entre sí. ¿Cómo muestro yo que hay un desplazamiento del par de electrones? Perdón, está Rolando, ya lo van a conocer. Rolando, no es el momento, pero Rolando es la mascota de las comisiones, que es mi perro, y que les da suerte para el examen, pero no es el momento de presentarlo, pero está dando vueltas alrededor mío y me hace reír. Le gusta el tema de la electronegatividad. Rolando, Mecha, volvió Rolando. Rolando es lo más, ya lo van a conocer. Bien, entonces, cuando hay un desplazamiento, ¿yo cómo lo muestro? ¿Sí? Mediante una magnitud vectorial. ¿Se acuerdan todo lo que les rompí con los vectores la clase pasada? Bueno, uno muestra mediante un vector hacia dónde y cuánto, con qué sentido y cuánto se desplaza el par no enlazante. El par, perdón, compartido. Acá, ¿se genera una magnitud vectorial? No. Acá sí. La magnitud vectorial se va a generar siempre y cuando haya diferencia de electronegatividades entre los elementos. Entonces, ahí vamos a hablar de enlaces polares y enlaces no polares. ¿Sí? Un enlace no polar es un enlace donde el par de electrones compartidos queda equidistante a ambos núcleos. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma electronegatividad. Un enlace polar es cuando hay un desplazamiento hacia uno de los elementos, ¿sí?, del par de electrones compartidos. Así es como hablamos de enlaces polares o enlaces no polares. Y yo puedo definir lo que se llama el mu, ¿sí? Cuando el enlace es no polar y no se genera ninguna magnitud vectorial, mi mu es igual a 0. El mu de los enlaces no polares es igual a 0. Cuando hay desplazamiento, ¿sí?, y hay generación de una magnitud vectorial, el mu se dice que es distinto de 0. No hace falta que sepan el número, porque no estamos en inorgánica ni en química analítica, ¿sí? Lo que tienen que decir es que un enlace polar presentará un mu distinto de 0. Están hablando que se movió el par no enlazante, se acercó a uno de los núcleos, ¿sí? ¿Se entiende? No se ve la partecita de la derecha. ¿Ahí la ve mejor, Victoria? ¿Se entiende cómo analizar un enlace polar y un enlace no polar? Bien, perfecto. Ahora le vamos a sumar algo más, ¿sí? ¿Qué es la polaridad de moléculas? ¿Sí? Bien, Fiamma. Es la polaridad de moléculas.
Las moléculas, independientemente de que sus enlaces sean polares o no polares, también pueden ser polares o no polares. O sea, hay polaridad de enlace y polaridad de moléculas, que se analiza por separado, ¿sí? Entonces, esto es polaridad de enlace. Vamos a ver la polaridad de las moléculas. Por ejemplo, veamos el dióxido de carbono, ¿sí? El dióxido de carbono es un carbono que comparte electrones con 2 oxígenos, ¿sí? ¿Cómo son las polaridades de los 3 elementos que forman parte del dióxido de carbono? ¿Hay diferencia de electronegatividades? Sí. ¿Quiénes son electronegativos acá? El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Entonces, estos dos, los pares de electrones, en el dióxido de carbono van a estar desplazados hacia los oxígenos. ¿Sí? ¿Cómo represento yo ese movimiento del par? Mediante un vector. Un vector acá y un vector acá. Pero ahora bien, ¿cómo son los enlaces del dióxido de carbono? ¿Polares o no polares? ¿Por qué, Matías, decís no polar? Son polares. No, estoy hablando del enlace, Matías, ¿eh? No se confundan. Si hay movimiento en el enlace se analiza solo. Se desplazó el par, es polar. Acá se desplazó el par, es polar. Estamos hablando de polaridad de enlaces. Ahora sí, vienen, claro, esa es la gran confusión, Mati. ¿Estamos analizando moléculas o estamos analizando enlaces? Por ahora estamos con los enlaces. Ahora vamos a la molécula, ¿sí? Entonces, los enlaces, los dos, tienen un mu distinto de 0, ¿sí? Para analizar la polaridad de la molécula, yo tengo que recurrir a lo que ustedes vieron en primer grado, que es sumatoria de vectores. ¿Sí? Estos dos vectores, así como están, díganme las propiedades de los vectores estos que están ahí. Dirección, ¿cómo es? Tienen la misma dirección. ¿Por qué tienen la misma dirección? Porque apoyan en la misma recta, no línea. ¿Por qué me dicen línea? Es una recta. ¿Línea qué es? ¿Qué me están hablando? ¿De dónde? Porque apoyan en la misma recta. Bien, entonces tienen la misma dirección. ¿Cómo es el sentido? Opuesto. ¿Sí? ¿Y la intensidad cómo es? Igual, porque este oxígeno tiró con la misma fuerza que este oxígeno. ¿Sí? Hubiese sido distinto la intensidad o el módulo si este fuese un oxígeno y este fuese un cloro. Si yo hago, ¿se acuerdan? Sumatoria de vectores que tienen la misma dirección, sentido opuesto y la misma intensidad o módulo. La resultante, ¿cuánto me da? 0. El mu de la sumatoria es igual a 0. Si el mu de la sumatoria de vectores de una molécula me da 0, quiere decir que la molécula es polar o no polar. No polar. Fíjense que el dióxido de carbono es una molécula no polar con enlaces polares. ¿Se ve la diferencia? ¿La ven? Perfecto. Pero fíjense esto, no copien nada, escúchenme y no hablen los que ya lo sepan. Quiero que sigan el razonamiento. Vamos al agua, ¿sí? En el caso del agua, H2O, yo tengo un oxígeno unido a 2 hidrógenos, ¿sí? Comparten electrones y vamos a analizar los enlaces. ¿Hay diferencias de electronegatividades?
¿Hacia dónde van a estar desplazados los pares compartidos de electrones? Hacia el oxígeno. Para acá, para acá. O sea que puedo generar un vector acá y un vector acá. ¿Sí? Ahora bien, los enlaces del agua, ¿cómo son? ¿Polares o no polares? Polares, ¿sí? La molécula, así, yo la miro así. Tengo vectores que tienen la misma dirección, sentido opuesto y la misma intensidad. ¿Cuánto me daría el mu de la molécula? 0. Entonces, ¿el agua qué sería? No polar. ¿El agua es no polar? No. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza polaridad de moléculas, tiene que sumar algo al análisis, que me lo preguntaba en la clase pasada, que es la geometría molecular. Acuérdense, y no sé quién me preguntaba recién, ¿sí? Que el oxígeno tiene pares, ¿se acuerdan? Tiene 2 pares de electrones sin compartir, ¿sí? Y lo que hacen los electrones no compartidos del oxígeno es repeler al par de electrones del enlace. Lo empujan, ¿sí? Cuando hay electrones sin compartir, los electrones enlazantes son repelidos, ¿sí? Como dicen, salgan de acá. Ah, se juntaron con los otros electrones, los electrones del hidrógeno, chao. Y los empujan, los alejan. Entonces pasa esto. Se aleja así. ¿Sí? Entonces la geometría, ¿sí? Cambia. Es trigonal para el agua. ¿Qué le cambió a como estaba antes? ¿Qué cambió de los vectores? La dirección. ¿Y cómo es la sumatoria de vectores con diferente dirección? ¿Cómo sumaban vectores que tenían dirección diferente? No, ¿qué técnica usaban para sumar? ¿Cómo descomponían las fuerzas? Bien, Luis. Por la regla del paralelogramo, ¿se acuerdan? Que trazaban tiqui, 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 y donde se cruzaba, generaban el vector. ¿Sí? No importa, no les vamos a hacer sumar vectores. Lo importante es que sepan que la geometría molecular hace que la sumatoria de vectores me dé un vector. Acá no, acá me daba 0. ¿Cómo es el mu acá? Para el agua, ¿cómo es el mu? Distinto de 0, porque obtengo un vector resultante. ¿Sí? En el dióxido de carbono esto no pasa, porque ¿cuál es la geometría del dióxido de carbono? Lineal. ¿Sí? Por eso la sumatoria me da 0. En el agua no es lineal. ¿Sí? Entonces, el agua tiene enlaces polares y la molécula en su totalidad es polar. ¿Sí? Pero en las moléculas, para definir si es polar o no polar, necesito conocer la geometría molecular de la molécula. ¿Sí? Porque fíjense que en el dióxido de carbono, por la geometría lineal, no me daba un vector resultante, por lo tanto la molécula era no polar, pero el agua, ¿sí? También tenía enlaces polares, pero por su geometría molecular me da que es polar. Sí, María Esther, eso lo sabes, tenés que analizar si te quedan pares de electrones sin compartir. Siempre que haya pares de electrones sin compartir, nunca vas a tener una forma lineal. ¿Sí? Eso es cuando hacían en inorgánica ¿se acuerdan? Lewis y los enlaces covalentes, viene de ahí la explicación. Yo lo que necesito que les quede claro es cómo se desplazan los electrones, ¿sí? Comparar electronegatividades,
¿sí? Reconocer un enlace polar de uno no polar y reconocer una molécula polar de una no polar. ¿Eso queda claro? Bien. Y después hay algo, se los adelanto ahora antes de ir a los ejercicios, ¿sí? Que son los tipos de rupturas. Por ejemplo, cuando dos elementos tienen la misma electronegatividad, ¿sí? Cuando se produce la ruptura, cada uno de los elementos se lleva uno de los electrones compartidos. Sí, Facu, pero igual tenés que analizar la molécula, porque puede ser que tenga una cantidad determinada de pares libres que uno empuje para abajo, el otro para arriba y no te modifique la geometría. ¿Sí? No es tan sencillo que siempre es así. ¿Sí? Y en los casos en que hay diferencia de electronegatividad, se produce la ruptura de tal manera que un elemento se lleva todo el par compartido y el otro elemento se queda sin electrones. En este caso, este va a quedar con una carga negativa porque se lleva dos partículas negativas y este va a quedar con deficiencia de electrones, por eso queda con una carga positiva. ¿Sí? Esto es lo que se llama rupturas homolíticas y rupturas heterolíticas. ¿Sí? Este tipo de rupturas, donde cada uno de los elementos que se separaron se llevó un electrón, es lo que ustedes conocen como radicales libres. ¿Por qué radical libre? Porque acá estos dos se los lleva el cloro, pero se los lleva apareados. Acá, al quedar solos, van a buscar electrones con qué aparearse. ¿Sí? Y generalmente esa búsqueda de electrones con qué aparearse es la que hace que sean sustancias sumamente oxidantes. ¿Vieron cuando dicen los radicales libres generan envejecimiento? ¿Por qué? Porque van a buscar moléculas para reaccionar y para aparear sus electrones. Entonces, cuando uno toma un antioxidante, ¿sí? Yo tengo este radical libre, entonces el antioxidante es una molécula que aporta un electrón libre para que se aparee y neutralizar el efecto oxidante del radical libre. ¿Sí? ¿Desde dónde, repito, Milena? Milena. La homolítica, Facu, es esta, la que se lleva 1 y 1. La heterolítica, cuando uno se lleva 2 y el otro se queda sin nada. ¿Sí? Este te queda como catión y anión. No, acá no pasa nada, porque este no tiene para parear y este ya tiene pareado, o sea que no pasa nada. Los que son malos son estos que quedan desapareados, quedan dolidos, es como un divorcio. Se divorcian los electrones y quedan enojados y van a romper células, básicamente. El que no se lleva el par por ser el más electronegativo, claro. Eso, Luján, pasa cuando tenés un elemento de más electronegatividad. El que se lleva el par es el más electronegativo. ¿Se entiende? Bárbaro. Bueno, vamos a compartir de vuelta la guía. Esperen un cachito. Bien. ¿Ven ahí la guía? Antes que empiece a hablar y me contesten cualquier cosa. Bien, perfecto. Bueno, fíjense, en el punto 4 les dice, determine la polaridad de cada uno de los enlaces y diga si la molécula tiene o no momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar? El mu, que les dije. ¿Sí? Tener un mu distinto de 0 quiere decir que se generó una magnitud vectorial por desplazamiento del par de electrones, o sea, tiene momento dipolar. ¿Sí? Entonces, se tienen que fijar acá, el carbono y el hidrógeno tienen electronegatividades similares, no iguales, pero similares. Son tan similares que consideramos, ¿sí?, que son iguales, a modo práctico. ¿Sí? Acá analicen
Ven, acá ingresa cloro, traten de hacerlo ustedes, cualquier cosa consulten y fíjense si hay desplazamiento o no. Fíjense que pide la polaridad de cada enlace, como les expliqué recién, y después que analicen la molécula entera. Y acá abajo fuimos buenos y le dimos como dato las electronegatividades. Señale en cada caso cuál de los enlaces es más polar. ¿Sí? ¿De qué va a depender que un enlace sea más polar que otro? Exacto, Yamila, de la diferencia de la electronegatividad. Comparan un enlace, o sea, no es lo mismo un enlace en donde tengo carbono-flúor que un enlace donde tengo carbono-oxígeno. Entre carbono-flúor y carbono-oxígeno, ¿cuál va a ser más polar? El carbono-flúor, porque el flúor es mucho más electronegativo que el oxígeno y el par compartido lo va a traer mucho más cerca del núcleo. ¿Se entiende? Espera un segundo. Bien. El punto 6 dice, sabiendo que el dióxido de carbono tiene un mu de 0 y el agua un mu 1.84, ¿qué puede concluir al respecto de la forma de las moléculas? Se lo acabo de dar servido en bandeja. Eso fue de postre para esta noche, ¿sí? ¿Sí o no? Alguien que diga, qué suerte, Gabriel, qué bueno que nos diste esto. Es lo que acabo de explicar recién, ¿sí? Bien. Explique puntos de ebullición de las siguientes sustancias, ¿sí? Este punto no lo hagan, porque lo voy a explicar la clase próxima, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes sustancias se asemeja más al agua como solvente? ¿Sí? Esto acá habla de, habría que sacar la polaridad. Cuanto tenga la polaridad del mu más parecido a 1.84, será más parecido al agua como solvente. En el punto 5, acá te está pidiendo, enlace es más polar. Acá te pide carbono-nitrógeno y acá te pide carbono-oxígeno. Andrea. Acá te pide carbono-oxígeno y acá te pide que lo compares con oxígeno-hidrógeno. Y acá te pide carbono-cloro y acá te pide carbono-oxígeno. ¿Se entiende, Andrea? Y Yamila, a ver, en el mu, sabiendo concluir. No, igual, olvídense porque acá no tienen el dato, ¿sí? Pero bueno, acá lo pueden sacar porque acá, por ejemplo, tengo 4 cloros unidos a un carbono, acá tengo un oxígeno unido a un carbono y acá tengo un oxígeno unido a 2 carbonos, ¿sí? Igual el 8, déjenlo, no lo hagan tampoco, ¿sí? Porque voy a explicar tetracloruro de carbono en la próxima clase cuando veamos hidrocarburos. Así que por este no te preocupes que después lo resolvemos. Sí, pero tenemos que llegar a fuerzas intermoleculares y a geometría que lo voy a explicar la clase próxima. Así que si quieren háganle un tilde al 8 y déjenlo pendiente hasta que veamos la clase que viene, ¿ok? Bien. Bueno, acá tienen un modelo. ¿Qué compuesto de los siguientes pares será más soluble en agua? ¿Sí? Déjenlo. Mírenlo si quieren, pero esperen a que explique la clase que viene, ¿sí? Si lo quieren ir leyendo para preguntarme la clase que viene, pueden hacerlo, no los obligo, ¿sí? La clase que viene lo voy a explicar. Bueno, y acá tienen los complementarios, ¿sí? Indique distribución espacial, bueno, esto los pueden hacer porque son repeticiones, ¿sí? Distancias de enlace, indica el tipo de compuestos, el átomo de carbono presenta hibridación, ¿sí? Son cosas que ya vimos. Y ya viene hidrocarburos. De los complementarios pueden hacer los 3, ¿sí? Yo diría que el 9, si quieren, mírenlo, el 8 no lo hagan, el 7 no lo hagan,
¿Sí? Déjenlo para la próxima. Ah, es sorpresa, Milena. Las chicas, en un momento les va a llegar un mail con los ejercicios extras. La idea es que primero terminen de hacer estos para después pasar a los extras. ¿Sí? Seguramente el lunes ya las chicas les estarán mandando los extras correspondientes a esta serie. ¿Ok?